Hola a todos y bienvenidos, yo soy Silver Extremo. Esta película de Scooby-Doo es el reinicio de toda la serie, donde nos sumergirá al comienzo de la gran amistad entre Fred, Daphne, Vilma, Shaggy y Scooby-Doo. Juntos pasarán diferentes aventuras resolviendo misterios, pero además no lo van a hacer solos, pues se les van a unir algunos personajes de Hanna-Barbera para poder salvar al mundo del malvado Pierre Nodoyuna. Quédate conmigo porque hoy voy a resumir Scooby-Doo, la película. Y sin más, ¡comenzamos! 4, 3, 2, 1. Bienvenidos a Silver Extremo. Todo comienza con un cachorro sirviéndose un bocadillo, un gran trozo de carne. Un policía lo ve y lo empieza a perseguir, haciendo grandes malabares juntos. Mientras el policía se distrae, el cachorro se esconde en dos montículos de arena y un niño empieza a hablar con esos montículos. El perrito escucha su discurso de presentación, le conmueve que el niño no tenga amigos, así que se anima a hacer alguna aparición y el niño amablemente le invitó un trozo de su torta y este pequeñín le invita un trozo de su carne para complementar el gran bocadillo. Su sabor es algo peculiar por el toque de arena que tiene, que le da un sabor muy especial. Después de este gran picnic llega el policía para llevarse al cachorro, pero no, porque no tiene nombre. Entonces el niño rápidamente lo bautiza como Scooby-Doo. Por tener apellido, el policía lo deja libre. El niño se llama Shaggy y aunque Scooby no sabe pronunciarlo bien, ¿qué más da? Shaggy lo lleva a su casa. Ahora Scooby-Doo conoce su nuevo hogar. Shaggy le presenta la gran colección de Fableman y le entrega un obsequio, una placa con sus iniciales de Scooby-Doo. En la noche fueron a pedir juntos dulces, recogieron un gran botín. Sin embargo, unos niños malvados se los quitan y los avientan a una casa embrujada. En ese momento otros niños, no porque quieran ver el chisme, sino por la intención de salvar los dulces. Fred es el niño disfrazado de caballero, Daphne está vestida de la Mujer Maravilla y Vilma está vestida de Harry Potter. Bueno, de una jueza de la Suprema Corte. Así que toda la pandilla decide entrar a la mansión. Cuando recogen los dulces, se encuentran con un fantasma que los está persiguiendo. Shaggy y Scooby se esconden salvando sus dulces. Fred, Vilma y Daphne capturan al fantasma y descubren que es el dueño de la casa. Además que tenía una mini bodega de aparatos electrónicos robados. La policía se lleva al delincuente y así comenzó la gran amistad de Shaggy, Scooby, Fred, Vilma y Daphne. Y obviamente su primer misterio resuelto. Se vuelven profesionales en resolver misterios. El equipo Misterio de la Orden tiene una reunión con todos sus integrantes. Quieren expandirse y necesitan a un inversionista para poderlo hacer. Está interesado Simon Cowell, pero él no va a invertir si está Shaggy y Scooby. O sea, este tipo no puede separar a la pandilla, mejor que se busquen otro inversionista. Entonces Shaggy y Scooby están enojados por esta situación, cualquiera lo estaría. Se van a jugar bolos para desestresarse un poco. Sin embargo, los bolos y las pelotas de boliche tienen algo raro y empiezan a cobrar vida en alacranes robots, muy agresivos por cierto, y los están persiguiendo, pero antes de atraparlos, los absorbe una nave Furia del Halcón. Maravillados por el lugar, no podía faltar la gran entrada del papucho Fableman, pero se dan cuenta que es su hijo Brian. O sea, Fableman no está muerto, simplemente ya se retiró del negocio y le dejó todo a su retoño. Brian. Pierre Nodoyuna quiere conseguir 3 cráneos para su plan, pero en el camino trata de atrapar la nave de Fableman y pues no tiene éxito. Vilma, Daphne y Fred investigan dónde están Shaggy y Scooby y consiguen los restos de un robot de Pierre Nodoyuna. Vilma los examina y descubre que Pierre Nodoyuna
Doyuna ha robado 2 cráneos en una zona arqueológica en Perú y que además se robó el ADN de varias razas caninas y utiliza la señal de Netflix de su mamá. Vilma descubre que Nodo Yuna quiere a Scooby por ser el último descendiente del perro de Alejandro Magno. Brian obtiene una ubicación en donde podría estar el último cráneo. Se percata que fue una trampa de Pierre Nodo Yuna, pero esta chica le había dicho que ahí no, pero necio Brian ir al lugar desconocido donde se encuentran a muchos robots que empiezan a perseguir a Shaggy y a Scooby, pero su objetivo es atrapar a Scooby y no lo consiguen porque Shaggy, Brian y Scooby son salvados por Furia del Halcón. Pierre Nodo Yuna secuestra a Daphne, Vilma y Fred, sin embargo son muy listos y logran escapar. Encuentran el lugar secreto de Pierre Nodo Yuna y descubren que quiere abrir la puerta del inframundo, utilizando a Scooby para rescatar a Patán, su compañero canino, porque en algún tiempo él abrió el portal y obligó a Patán a pasar para que trajera oro. Sin embargo ya no pudo salir y quedó atrapado porque Patán no era la llave. Pierre vuelve a capturar a Vilma, Fred y Daphne. Por otro lado, Scooby y los demás siguen en la misión de rescatar el cráneo. Van a una isla y Scooby con su traje y su super olfato empieza a arrastrar el cráneo y descubren a un hombrecillo muy amable que les muestra el cráneo, pero no se los puede dar. Entonces el hombrecillo se presenta como el Capitán Cavernícola, el cual le da una gran paliza a Fabulman, pero Scooby lo sustituye, no logra hacerle daño y finalmente llega Dinamita con Didi y logran derribar al Capitán Cavernícola. Sin embargo, llega misteriosamente Fred y Shaggy lo guía hasta donde está Scooby. O sea que hay algo raro. ¿Cómo supo Shaggy dónde estaban exactamente Scooby y los demás? ¿Quién sabe? Continuamos. Durante todo este alboroto, Pierre secuestra a Scooby y se lleva el último cráneo. Shaggy, Vilma, Daphne, Fred y junto con el equipo de Fabulman van a buscar a Scooby. Pierre Nodo Yuna se va a Atenas para activar los 2 cráneos y abrir el portal. Cuando lo hace, todo cambia. Pierre obliga a Scooby a activar el portal y sale un perro de 3 cabezas. Mientras Pierre busca a Patán, encuentra su cuerpo y se disculpa. Por fortuna, Patán está vivo y se llevan mucho oro mientras la pandilla se las ingenia en derribar al perro de 3 cabezas. Por fortuna, con una gran chuza, Scooby y Shaggy logran regresar a la criatura a su guarida. Tienen que cerrarla con ayuda de Shaggy y Scooby. Sin embargo, el portal todavía sigue abierto y lo tienen que cerrar solamente Shaggy y Scooby. Sin embargo, hay una condición. Shaggy y Scooby tienen que ponerse de acuerdo porque uno tiene que cerrar el inframundo desde dentro y el otro lo tiene que cerrar desde afuera para que el inframundo se cierre por completo. Shaggy elige cerrar la puerta del inframundo y Scooby la cierra desde afuera. Una vez completado esto, todo vuelve a la normalidad, pero Shaggy no está y Scooby y la pandilla están muy tristes por su partida. Sin embargo, aparece la estatua de Alejandro Magno con un mensaje misterioso. Scooby quiere que Shaggy vuelva y logra traerlo de regreso del inframundo. Todos están felices porque la pandilla está completa. Pierre Nodo Yuna recibe su castigo, todos felices por la gran inauguración de Misterio a la Orden. Fabulman se convirtió en un DJ y además trajo un gran regalo, la nueva camioneta de Misterio a la Orden, y rápidamente son contratados para muchas misiones más. Aunque en su trayecto Nodo Yuna se escapa de la cárcel por ayuda de Patán, pero ¿qué más da? En algún momento la pandilla volverá a capturarlo. Mi gran familia, llegó el final de esta historia. Déjame tus comentarios. ¿Crees que veamos más películas de Scooby-Doo con Hanna-Barbera? Espero que hayas pasado un buen momento conmigo. Suscríbete a mis demás redes sociales. Que tengas un excelente día y gracias por visitarme. Eso ha sido todo por hoy. No te olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Nos vemos hasta la próxima.